Una vez expuestos los inicios y las raíces del fabianismo entre la clasista élite adinerada británica y sus conexiones y simpatías por los postulados marxistas de la Revolución Soviética, además de sus lazos conceptuales con la Escuela de Frankfurt, donde como siempre colocaron a judíos al frente para fraguar el denominado marxismo cultural, exponenciado hoy día por el neofeminismo, la ideología de género y el multiculturalismo globalizador, es momento de exponer sus influencias, no solo personales, sino ideológicas, en el nacimiento de organizaciones internacionales y estatales de enorme calado político, económico y social, así como mencionar a algunos de sus miembros más importantes, que han ostentado cargos públicos de gran repercusión en el pasado siglo XX y en la actualidad, subrayando además que ya no son los propios protagonistas en sí mismos, sino la ideología la que ha echado a andar. Miembros de la Sociedad Fabiana fundaron el Partido Laborista británico, tal como expusimos. También la London School of Economics, también la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y participaron en gran parte en la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Liga de las Naciones. Tienen una enorme influencia en los asuntos mundiales, pero casi nadie sabe quiénes son y lo que representan. Son, por ejemplo, muy fuertes defensores del calentamiento global antropogénico, porque son del tipo de personas que han secuestrado el movimiento ambiental y ecologista con el fin de usarlo en su propio provecho político. Su intención es usar los temas ambientales como un medio para hacer que las personas se unan y demanden con la intención de exigir un gobierno global que tenga autoridad para, entre comillas, arreglar el calentamiento global, porque supuestamente los gobiernos nacionales soberanos carecen de esas capacidades. Las Agendas 21 y 2030 de la ONU, ya expuestas en este canal, son un ejemplo de un programa de la Sociedad Fabiana que establece los requisitos internacionales para cómo las personas deben vivir, aprender, viajar, comer y comunicarse. En definitiva, cómo comportarse. Su único propósito es el control de personas, no la protección del medio ambiente. A fines de la década de 1890, la Sociedad Fabiana fundó el Comité de Representación Laboral, que se convirtió en el Partido Laborista en 1906. En 1918, el Partido Laborista adoptó un programa que implementaba las ideas del fabianismo. En 1931 se formó la nueva Oficina de Investigación Fabiana, uniéndose a la Sociedad Fabiana en 1938. Y 2 años después se estableció la Oficina Colonial de la Sociedad Fabiana, y 1 año más tarde se formó la Oficina Internacional Fabiana para atender los intereses internacionales. En diciembre de 1942, Sir William Beveridge hizo promesas a los británicos si aceptaban las reformas sociales descritas en su informe Beveridge. En 1945, gracias a este informe, los socialistas fabianos se hicieron cargo de la Cámara de los Comunes. Más de la mitad de los miembros del Parlamento del Partido Laborista eran fabianos, y creó el gobierno laborista. En unos pocos años, las industrias y servicios británicos se habían nacionalizado y estaban bajo el control del gobierno. Por ejemplo, en 1946, el Banco de Inglaterra, que había sido propiedad privada de los accionistas venecianos desde mediados del siglo XVII, fue nacionalizado. Pasó a ser propiedad del gobierno laborista creado por la Fabian Society y se convirtió en el Banco Central de Inglaterra. Actualmente hay alrededor de 7.000 miembros de la Sociedad Fabiana del Reino Unido y, según el sitio web del propio Reino Unido, alrededor del 80% de nuestros miembros también son miembros del partido. El Partido Laborista del Reino Unido es ahora el principal defensor del proyecto de ingeniería social que tiene como objetivo transformar el carácter nacional y la identidad étnica de Gran Bretaña, impulsando la inmigración masiva de fronteras abiertas. En 1905, los fabianos estadounidenses establecieron la Escuela Rand de Ciencias Sociales en la ciudad de Nueva York e incorporaron la Sociedad Socialista Intercolegial para promover un interés inteligente en el socialismo entre hombres y mujeres universitarios. Un miembro fundador fue el estadounidense John Dewey, considerado el padre de la educación progresiva. En 1921, la Escuela Fabian Rand cambió su nombre a la Liga para la Democracia Industrial. Dewey también cofundó la New School for Social Research en 1919, que es una institución socialista fabiana financiada por la Fundación Rockefeller, ¿cómo no? En Canadá, la Liga para la Reconstrucción Social se creó en 1932
que era una organización socialista asociada con el fabianismo, y trabajó en estrecha colaboración con la Federación Cooperativa de la Commonwealth. La primera internacional socialista se creó por iniciativa de la élite globalista a través de los fabianos. El proyecto de crear una internacional socialista se planteó por primera vez en la conferencia de Clacton-on-Sea en 1946, a propuesta de los ministros fabianos del gabinete británico. Dicho proyecto no respondía sino a la doctrina formulada por el CFR para el escenario posbélico europeo, doctrina que se basó en la conveniencia de crear un frente de contención al comunismo que al mismo tiempo no fuera anticomunista. Se trataba, pues, de frenar el expansionismo político y territorial de la URSS, pero sin cercenar la expansión ideológica del marxismo y de las tesis izquierdistas. Un planteamiento, como podrá verse, en la línea de la más pura dialéctica hegeliana y, sin duda, el más idóneo para alcanzar la síntesis ya comentada. Entre los integrantes de la Internacional Socialista en el momento de su creación figuraba Olof Palme, socio de Bilderberg, o David Owen, de la Trilateral, también Egon Bahr, del Club Bilderberg, o Cyrus Vance, de la Trilateral, del Club Bilderberg y del CFR, y también Georgi Arbatov, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, equivalente soviético del CFR. Y además, y por último, a una Rothschild, a Emma Rothschild. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos crecieron en poder y el presidente Franklin Roosevelt desarrolló una visión influenciada por los fabianos de la era de la posguerra, que enfatizaban el libre comercio internacional, la soberanía nacional y la seguridad compartida. Woodrow Wilson era fanático del socialismo fabiano y el propio Roosevelt estaba bien conectado con la sociedad fabiana porque su esposa, Eleanor, su amigo H.G. Wells y su asesor económico, Stuart Chast, eran fabianos. Churchill firmó la Carta del Atlántico, una alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido creada en agosto de 1941. También se inspiró en el fabianismo aceptando el informe Beveridge de 1942 del Partido Laborista del Reino Unido, dirigido por el primer ministro fabiano Clement Attlee. Consideró a Stalin como su amigo y como los Webb y también como Bernard Shaw lo llamó el tío Joe. En 1942, un breve documento que se conoció como la Declaración de las Naciones Unidas fue firmado por 26 naciones que se habían comprometido a defender la Carta del Atlántico. 3 años después, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional dio lugar a la creación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que es el tratado fundamental de las Naciones Unidas. Sin embargo, debido a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, se requería una definición clara y concisa de los derechos mencionados en la Carta de las Naciones Unidas. La miembro de la Fabian Society, Eleanor Roosevelt, presidió el comité de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comenzó en 1946, y el redactor principal fue el socialista fabiano canadiense John Peters Humphrey. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de Derechos Humanos como la primera expresión global de los derechos humanos abstractos y el derecho inherente de todos los seres humanos a estos derechos. Similar a Canadá, que institucionalizó el multiculturalismo como identidad canadiense a través del discurso de Trudeau sobre el multiculturalismo en 1971. Junto con los diversos actos políticos y mandatos que siguieron a las políticas multiculturales en el Reino Unido, fueron adoptadas por las administraciones locales desde los años 70 y 80 en adelante, aunque el término nunca fue definido. El multiculturalismo británico fue defendido por primera vez por Roy Jenkins en 1966. En este momento, las condiciones en Gran Bretaña estaban maduras para que surgiera una ideología como una especie de pieza complementaria para la práctica de la inmigración y una guía para la solución de europeos en el Reino Unido. Jenkins era hijo del sindicalista galés y político del Partido Fabiano Laborista y en 1948 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Era un socialista fabiano. Como ejemplo podemos citar también al presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, o al antiguo presidente John Kennedy, a la reina de Dinamarca, Margarita II, como dijimos, a Pierre Trudeau, primer ministro canadiense,
También al especialista en hacer lobby, miembro de numerosos think tanks, me refiero a Richard Perle, conocido también bajo el seudónimo del Príncipe de las Tinieblas. Otro fabianista es el financiero George Soros y su famosa Open Society repartida por todo el mundo. También un fabianista fue el antiguo consejero del fallecido presidente francés François Mitterrand, es decir, el señor Eric Orsenna. E incluso podemos incluir al propio cantante rock de los Rolling Stones, Mick Jagger. Toda esta gente se ha sentado en las sillas de esta escuela. Pero la influencia de esta sociedad ha evolucionado y esto gracias al trabajo de uno de sus miembros, el escritor Herbert George Wells. Impregnado del ideal fabiano, H.G. Wells supo desarrollar sus puntos de vista en los numerosos libros que escribió. Autor de bestsellers como El hombre invisible, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, este escritor inglés supo encontrar la manera de propagar sus convicciones en una obra publicada en 1928, La conspiración abierta, Open Conspiracy. Obra preconizando el advenimiento de un Estado, gobierno mundial, sin clases, capaz de controlar todo, una nueva comunidad humana, según la propia expresión de H.G. Wells. Un ala de esta política, de esta ideología, busca un método para reducir drásticamente a la población y la utilización, por supuesto, de la eugenesia. En efecto, desde el principio H.G. Wells presentó sus teorías en una obra poco conocida y cuyo título, La destrucción liberadora, The World Set Free en inglés, corresponde exactamente a la expresión de la logia masónica Ordo ab Chao. Este libro apareció en el año 1914. Esta obra cuenta la historia de una guerra generalizada que va a conducir a la humanidad a la creación de un Estado, un gobierno mundial, constituido en 10 bloques, 10 circunscripciones, según la frase del mismo autor. Es en este libro, recordamos nuevamente que fue publicado en 1914, que encontramos por primera vez la expresión Nuevo Orden Mundial. Mucho más tarde, en 1940, H.G. Wells vuelve a repetir sus ideas. Esta vez no deja dudas a los que dudan, porque publica un libro cuyo título será El Nuevo Orden Mundial. Todos estos miembros y representantes fabianos frecuentaban y colaboraban estrechamente con el equipo del judío Cecil Rhodes y luego con el de Lord Milner. Así se fue forjando un verdadero clan, una entidad, con un espíritu y objetivo común: la concretización de un Estado, gobierno mundial. Era esto lo que motivaba a estas diversas personas. Estas élites anglosajonas, que son los sucesores históricos y legítimos, así como los continuadores de las aristocracias comerciales de la Edad Media provenientes de Venecia, han continuado concentrando sus fuerzas en el seno de diversos clubs e institutos, como el Pilgrim Society, fundado en 1902 en Londres y en Nueva York. Pero el pensamiento de este movimiento va a conocer una aceleración en el año 1910 con la creación de la Round Table, la tabla redonda. Michael Jacobs es actualmente el secretario general de la Sociedad Fabiana, de la Fabian Society británica, que cuenta con 6.000 miembros y muchas personas influyentes, entre ellas, como dijimos, varios ministros del propio gobierno británico. Pues bien, amigos, hasta aquí el tema de la Fabian Society, de este grupo de la élite británica que ha impulsado en el mundo desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad la instauración de gobiernos que podemos denominar como plutocráticos, el gobierno de una élite sobre el resto de nosotros. ¿Hasta cuándo? Pues esto es todo. Hasta pronto. Saludos a todos.